bienvenidos a una nueva conversación de World Café. Va a estar entretenidísimo hoy día. Yo lo voy a gozar, pero cada momento, porque me fascina la comunicación, porque es a lo que me dedico, pero porque además vamos a estar con un entrevistado absolutamente de lujo, Cristian Leporati. Se los presento de inmediato. Cristian, además de otros muchos títulos, hoy día es director de la Escuela de Publicidad de la UDP, y algo súper interesante, Cristian ha hecho posgrado y se ha dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con un factor de la comunicación que muchas veces se deja de lado y que yo creo que es trascendental, como es precisamente la filosofía y también la antropología. No se trata solo de datos, sino de conocer la cultura y la especie humana. Cristian, seas muy bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy Un gusto bien estar y contigo. entusiasmados además con esta conversación. Lo hemos dicho en otros momentos, hemos vivido unos cambios tremendamente profundos, estamos en otro mundo, no vamos a caer en ese cliché, pero sí tú lo vas a explicar muy bien. Y la comunicación entonces se ha visto como en una gran encrucijada. Tú tienes una gran presentación sobre la cual vamos a ir conversando también en este momento para compartir con otros. Los invitamos también a realizar sus preguntas y nos vamos a basar en la pandemia, ¿no?, y la reinvención de la comunicación. ¿En qué estado del arte estamos hoy día en materia de comunicación post-estallido social y frente o encerrados en esta pandemia, Cristian? Mira, el tema es bien complejo porque en el fondo, como tú planteas súper bien como introducción, estamos viviendo una pandemia, pero que no solamente es biológica, también es comunicacional. De alguna forma, todos los que trabajamos en comunicaciones, ya seamos publicistas, periodistas, etcétera, estamos asomándonos a un cambio cultural que partió el año pasado, muy fuerte con el 18 de octubre, y ya fue un primer golpe muy importante para la forma de comunicar de las empresas. Cómo expresarse, cómo tener mayor sensibilidad, porque a todos nos han educado, y somos todos parte de esto, nos han educado básicamente bajo modelos de negocio, en la cual nos enseñaban que el marketing era la herramienta en la cual uno a través de la publicidad se comunicaba con la gente, o a través de los periodistas por sus asuntos públicos, pero siempre la matriz ha sido el negocio. Y justamente lo que hace la sociedad en Chile y en el mundo en general, occidental al menos, es poner en duda ese modelo. Y esto en Chile se nota con el estallido social, en donde las empresas empiezan a sentirse un poco incómodas y en algún momento prefieren guardar silencio, y empiezan a entender un poco cómo comunicarse. Y ahí yo me acuerdo un poco del doctor Simi, cuando ponía buses para trasladar a la gente de Puente Alto al centro, algunas empresas de traslado de pasajeros virtuales también hacían algunos acomodos ahí, tratando de entender este fenómeno, y ya las empresas se estaban armando, también la política se estaba armando un poquito, y viene el segundo golpe, que es en marzo 2020, en la cual la sociedad de consumo cambia absolutamente, no sabemos cómo, ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe esto en verdad, sabemos todos que iba a cambiar, pero nos encontramos con dos golpes entonces en el mentón, súper fuerte. 18 de octubre, marzo 2020, uno ataca la empresa, la política, el otro ataca el consumo, y ahí un poco se cierra este círculo de cambios brutales, en la cual los comunicadores, la publicidad, las empresas, la política, el mundo empresarial, en verdad está entendiendo un poco este fenómeno, se está equivocando, yo creo que está aprendiendo los errores, pero eso es. Mencionas y haces referencia a eso, me gustaría ponerte una figura. Que llegó un momento en que no se podía decir absolutamente nada, y esto pasaba para los políticos, para los comunicadores y también, por supuesto, para las empresas. Tal como tú lo proponías, parece que llegó la hora de silenciarse, porque la verdad es que nadie sabía muy bien ni qué decir, ni cómo no herir susceptibilidades, etcétera. Y quiero ligar eso a la figura que tú pones de hemos pasado a la comunicación exterior, ¿no?, muy ruidosa, como una comunicación un poco más interna. Pero tú mismo planteas, además, en tus presentaciones y en las diversas plataformas donde te comunicas con otros, que efectivamente esta crisis representa una oportunidad. ¿Por qué, Cristian? A ver, la comunicación en general comercial, y también seamos sinceros, también muchas veces el periodismo, funciona con clichés. Y el cliché es una muy buena herramienta porque te permite asegurarte. Te asegura, tú ya sabes que si tú cumples con tal el listado de clichés, el otro va a estar contento y cómodo. Son como las reglas de urbanidad, de educación. Por ejemplo, No sé, tú siempre en publicidad, por ejemplo, hoy en día, toda la publicidad en términos generales está apelando mucho a la emoción, a la familia, a que en el futuro nos vamos a volver a dar abrazos, y eso está bien. Es una forma de conectarse con la gente, de empatizar con el ciudadano, con el consumidor. Pero también a mí me pasa, y no sé si te pasa a ti, cuando también, por ejemplo, escuchas a la política, cuando se refiere a la pandemia, que está bien dicho, está bien, cumple, pero algo está pasando que está faltando algo más.
Y yo creo que eso que falta, ese pasito que hay que dar, va mucho más por el lado, y ahí me voy para un lado, un tipo que me encanta en Estados Unidos, que es el gobernador Cuomo, en Nueva York, que pasa mucho más por la emoción y pasa más por un liderazgo distinto. O sea, hoy en día la comunicación comercial y todo tipo de comunicación va a pasar muy fuerte por el lado emocional, mucho más que antes, pero también por el lado de la honestidad y la sinceridad. Si uno analiza los estudios, por ejemplo, que surgen el 18 de octubre, digamos, noviembre, que salen varios estudios muy interesantes, de Adimark, varios más de Cantar Media, varios, en lo que la gente le empieza a exigir a las empresas es mayor sinceridad, más transparencia, más honestidad y más compromiso. La gente empieza a esperar de nosotros, las empresas, de los comunicadores, un propósito, que no sea solamente comercial. Trabajas, etcétera. ¿Crees que realmente va a haber un cambio radical en nuestro comportamiento como consumidores una vez que todo vuelva, comillas, a esta nueva normalidad o al retorno seguro, como queramos llamarle, al mundo, no post pandemia, sino que ya con pandemia, pero no en este nivel de restricción, realmente iremos a hacer cambios relevantes? Hay muchos que apuestan y que dicen que eso es casi verlo como un infantilismo, como una fantasía. ¿Qué es lo que crees tú que va a pasar? A ver, Chile tiene una frecuencia acumulada, como dicen los estadísticos. Nuestra frecuencia acumulada partió el año pasado, en términos sociales. A mí jamás se me va a olvidar ese 1.400.000 personas que no tenían un tema ideológico, ni mucho menos, en la Plaza Baquedano de la Dignidad. Eso jamás se me va a olvidar. Esa imagen está latente, esa imagen no ha pasado, está latente, como diría Aristóteles, está en potencia, en cualquier momento vuelve a aparecer. Está ahí, pum, pum, justamente. Por lo tanto, yo creo que eso impactó al consumidor. Lo que te decía recién, le va a exigir mucho más a las empresas, en todo orden de cosas. Pero también estamos inmersos en una sociedad de consumo muy fuerte, llevamos décadas en esto, en este modelo, y no es solamente un tema de los 80 en adelante, el modelo de Pinochet, no, o sea, la sociedad de consumo en Chile parte de los años 50 en Estados Unidos con los baby boomers y continúa en el mundo, y eso es así nomás, es nuestro modelo, podemos mejorarlo, hacerlo más social, está bien. Entonces, en esa línea de pensamiento, yo pienso que vamos a tener un consumidor eh, más responsable. Algo más allá. Cristian, ayer publicaste algo que me encantó en Twitter, que se llama El Manifiesto de la Comunicación No Hostil. Y lo voy a citar porque me parece que es súper importante y a veces nosotros en nuestra vida diaria, no estoy hablando solo del trabajo, perdemos, no tomamos en cuenta la relevancia que tienen las palabras y lo que las palabras provocan y construyen. ¿Podemos gastarnos algunos minutos en eso? Sí, claro, obvio. Bueno. A ver, Chile, como te decía antes, y tiene relación con lo que estábamos hablando recién, Chile es un país que le cuesta el liderazgo, le cuesta la autonomía, le cuesta al ciudadano una opinión propia, le cuesta tener una postura permanente, es muy volátil, y así lo han demostrado las elecciones en los últimos años. Es tremendamente volátil en su pensamiento en términos generales. Y eso nos lleva a ser un país bastante arisco. Y de ahí también, que ya no es el caso, pero las redes sociales penetran en Latinoamérica fuertemente, en primer lugar en Chile, y después va rebalsando hacia Argentina, Brasil y otros países. Pero las redes sociales, Twitter, las plataformas en general, Facebook, entran fuertemente en Chile, porque el chileno se sintió súper cómodo al escudarse de alguna forma en este soporte digital que intermediaba el face-to-face. El chileno es distinto cuando está hablando cara a cara contigo de cuando habla a través de las redes sociales. Cuando está a través de las redes sociales, dice de verdad lo que piensa, no tiene filtro. Cuando está contigo cara a cara, hay un filtraje ahí. Entonces, en Chile, en general, la comunicación es una comunicación bastante agresiva, el chileno es bastante agresivo, y eso dice relación también con el capital cultural, el capital social, la capacidad de generar ideas y saberlas dialogar, y no atacar. ¿Puedes entregar algunos tips para las pymes sobre cómo enfocarse y cómo abordar este nuevo periodo? Porque tú ya lo destacabas, ¿no? Decías, va a ser un gran momentum para las pymes, o sea, si es que hay alguien que va a salir favorecido, probablemente van a ser las pymes que ya tienen estas herramientas y esta conexión tan íntima con sus propios consumidores. Mira, las pymes en general tienen pocos recursos humanos y económicos, pero tienen una gran virtud las pymes, tienen la cercanía del cliente, tienen el cara a cara, el uno a uno. Y yo luego te diría a las pymes es que siempre miren, que lo sigan haciendo como lo hacen, que miren a Vega, que miren las ferias, ese modelo de comunicación
hoy en día creo muy importante, no hay que olvidarse para las pymes, para todo el mundo, cuando salgamos de la pandemia, en un momento dado, va a haber mucho daño, no solamente económico, porque lo económico te afecta al bolsillo, pero en un momento dado se supera. Va a haber un daño mucho más profundo que es el daño emocional, Mm. el daño de las miles de dudas que tuvimos respecto al gobierno, a nuestros pares, a las empresas, dudar de todo. Y esa duda nos va a traer un nivel de angustia y de dolor bastante grande post pandemia. Y creo que en ese sentido, las pymes tienen esa virtud de que efectivamente tienen un canal de comunicación muy potente con su gente, con sus clientes. ¿Qué opinas, dices, de los medios masivos en este momento de pandemia? Y si crees que van a sobresalir los medios digitales. Yo tengo la... Los medios, ¿eh? A ver, yo en verdad, los medios viven de la publicidad, de alguna Sí. forma, viven del rating. Y eso es injusto, es súper injusto para los medios porque finalmente los obliga de alguna forma a seguir al avisador. Y de alguna forma también obliga a los periodistas muchas veces a sentir una especie como de autocensura. Y a mí no me gusta eso. Yo creo que los medios tienen que decir lo que sienten. Y no me importa el tema ideológico. Yo creo que lo importante y lo valioso es decir lo que uno realmente siente. Yo puedo estar súper equivocado en lo que diga, pero si yo lo siento así, por último después me disculparé si alguien me dice algo más adecuado. Entonces yo siento que los medios de alguna forma están, a raíz del rating, todo el tema de la pandemia lo han seguido mucho más de lo que se debe seguir. Creo que los medios en general le han dado una relevancia que se la merece la pandemia, pero también han sido demasiado catastrofistas. El mundo sigue andando, sigue marchando, siguen naciendo niños, siguen las empresas trabajando, todo el mundo sigue avanzando, distinto pero avanza, el periodismo en general, a través de los medios de comunicación masivos, llámese digitales y no digitales, tradicionales, analógicos, están con una mirada muy pegada en la pandemia porque de alguna forma la pandemia da rating, pero también la pandemia genera angustia, genera soledad y otras disfunciones sociales y personales bastante importantes. Yo te diría que a mí me falta un poco más en ese sentido, mayor libertad de los medios para poder tener, no solamente ceñirse al rating, sino también poder tener una programación más equilibrada. Ahora en la crisis misma yo diría que están mucha pandemia, mucho dramatismo, Sí. drama, y creo que falta un poquito más ahí de equilibrar un poquito más la pauta, hacerla un poquito Sí. más diversa, ese es el punto nomás. Van acá otras dos Exacto. preguntas con las cuales vamos a ir cerrando nuestra conversación. Lo primero es si crees que la pandemia, te preguntan, va a afectar la inversión de los medios digitales, que también son otro gran soporte para nosotros los comunicadores hoy y creo además un soporte muy cercano para las personas, dado que están siempre con sus teléfonos, observando noticias e informaciones a través de sus propias redes. Claro, no, el mundo es digital, es totalmente digital. Esta pandemia que nos afectó adelantó este tema quizás 5 o 6 años. Lo que estamos viendo ahora lo iba a pasar en 6 años más. O sea, claramente el mundo viene digital, los medios son digitales, los medios van a seguir siendo digitales. Yo personalmente me informo a través de los medios digitales y posteriormente paso a los medios tradicionales. O depende de la hora del día, pero en general yo te diría que esto es potente. O sea, un medio que no está en digital no existe. La otra leía por ahí que el New York Times digital tiene más o menos 7 millones de, cualquier medio Imagínate. se lo quisiera, 7 millones de personas inscritas. O sea, el mundo es digital, la información va por el digital y por lo tanto también hay que tener mucho cuidado con los fake news, los bulos y las mentiras. Sí, Por lo mismo, estar porque atentos ahí a se eso. filtra mucho más rápido. Cristian, la última pregunta entonces, lo has dicho, pero tal vez a modo de resumen, ¿no? ¿Cuál sería entonces el foco, comillas, ideal de las marcas en cuanto a comunicación en esta época de pandemia? El foco ideal esencialmente sería construir un diálogo con los ciudadanos en situación de igualdad. Ojalá con una mirada mucho más antropológica, más desde la cultura que desde el negocio. No quiero decir con eso que la empresa no pueda facturar. Obvio, tiene que facturar, tiene que ganar dinero para su directorio, para sus dueños. Está súper Obvio. bien, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que el modelo ya no es un modelo del management tradicional que uno le enseñaba en la universidad, sino que es un modelo distinto, más complejo, que requiere mucho más actores mirando cómo establecer este diálogo. Hoy en día, cualquier empresa que se dice que es una buena empresa en comunicación debe tener adentro periodistas, publicistas, cientistas políticos, antropólogos, ingenieros civiles industriales, ingenieros comerciales. Es mucho más complejo el mix porque de esa forma vamos a tener una relación mucho más directa, más clara y más
más profunda con la gente. Ha sido súper entretenida la conversación. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, agradecerte también a ti, Cristian, por tu tiempo y espero también que hayas podido disfrutar de este diálogo y esta conversación de World Café. Absolutamente, encantado. Que les vaya muy bien. Chao y suerte. Cuídense. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Chao. A ti.